que no pasa. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tú eres mi alimento en cada jornada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tú eres mi alimento en cada jornada. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos al programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 11 a 12 horas a través de Radio Latacunga, Estéreo Latacunga y por las redes sociales bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuestra audiencia puede preguntar por las redes sociales o llamar al 032-813-708 o formular las preguntas por WhatsApp al 0997-766-267. Hoy tenemos la presencia del Padre Luis Eduardo Arias Tapia, quien es coordinador de la zona pastoral de Pujilí, a quien le agradecemos muchísimo de todo corazón por haber aceptado esta entrevista, compartir sus conocimientos, sus experiencias y su tiempo. Bienvenido, Padre, a este programa. Hay un problema con su audio, no se escucha. Yo lo escucho, no sé si me escucha ahí. ¿Se me escucha ahí? Perfectamente. Ah, ya, sí, fue acá. Muchas gracias, Juan, decía, muchas gracias a los sistemas de comunicación Latacunga. Gracias por esta entrevista, gracias por esta iniciativa, al Consejo de Laicos, a usted, por invitarme. Y bueno, espero poder iluminar y poder ayudar en algo también a los radioescuchas y a los que siguen este programa suyo. Efectivamente. Siguiendo con el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, estamos estudiando este documento. Hoy tenemos el tema la tradición apostólica. Pero primero vamos a conversar un poquito sobre nuestro entrevistado y sobre su zona pastoral. Padre, por favor, compártanos su testimonio de vida. ¿Cómo se decidió usted a ser sacerdote de la iglesia? Sabe que justamente hoy escuchaba yo el programa semanal que tiene Monseñor Giovanni en esta radio y hablaba de los scouts. Y yo me acordaba que un tiempo justamente, yo estudié en el Colegio Hermano Miguel desde el primer curso, desde el ciclo básico, ¿no?, que se llamaba, hasta el sexto curso. Entonces, desde ahí fui inclinándome también por la labor social, por el accionar social, y justamente con la orientación del padre Bruno, del padre Remo, del hermano Roberto Bordignón,
me acuerdo que ingresé a los Scouts. Justamente recordaba eso cuando ahora hablaba y mencionaba sobre este tema, Monseñor Giovanni, al hablar también del voluntariado en los Scouts. Y entonces, sabe que desde ahí, en el colegio, fui teniendo este acompañamiento de los padres marianistas, los campamentos, las visitas, ¿no?, a las comunidades, sobre todo también en el terremoto del 97 de Pujilí. Bueno, sobre todo los lugares más recónditos, diríamos, ¿no?, los lugares más vulnerables, íbamos como scout, como grupo, ¿no? En esta ayuda solidaria, ¿no?, sobre todo también a las comunidades indígenas. También me inspiró Monseñor Leonidas Proaño, también muchos libros sobre la vida de él, un libro especial que era Rupito, ¿no? Hablaba sobre todo sobre la realidad indígena de nuestro país. Y así, como digo, el acompañamiento de los padres marianistas. Luego fui haciendo campamentos vocacionales, tuve este acompañamiento vocacional de ellos. También la cercanía hacia el Foyer de Charité. Yo soy una parroquia de Alaques, que está muy cerca, mi casa muy cerca al Foyer de Charité. Entonces, cada vez que había retiros, convivencias, me iba allá. También tenía este acompañamiento de la hermana Paquita, recuerdo, ¿no?, que me acompañó en este sentido. Y bueno, con este acompañamiento de los padres marianistas, de mi párroco también era ministrante, yo parte de lo que hoy son las comunidades juveniles, fui inclinándome por esta vida religiosa, por esta vida consagrada, ¿no? Sobre todo también el testimonio de los párrocos, de los sacerdotes que tenían su accionar en la pastoral juvenil, sobre todo de mi párroco, de los sacerdotes marianistas, como digo, del Colegio Hermano Miguel, de las religiosas que estaban en el Foyer de Charité. Ese testimonio me ha ayudado mucho, sobre todo también la vida de Leonidas Proaño. Es por eso que estoy acá en Pujilí y me gusta cuando voy a las comunidades indígenas. Hace poco también, el día de ayer, estuve celebrando un matrimonio en una comunidad indígena. Eso me llena de gusto, como que me llena de entusiasmo, porque, como digo, una de mis inspiraciones justamente fue Monseñor Proaño, su vida, su dedicación hacia el pueblo indígena, ¿no? Así que soy el padre Luis Arias, soy de la parroquia de Alaques. Como digo, me ordené en el 2005, un 14 de septiembre, juntamente con el padre Fausto Herrera, que ahora es actualmente párroco de mi parroquia, diríamos así, de San Antonio de Alaques. Estudié el Colegio Hermano Miguel, luego en el Seminario Mayor San José, en la Universidad Católica. Luego me fui también a hacer un año de experiencia en el Seminario de Cristo Sacerdote, en Ambato. Así que esa es mi experiencia y, como digo, siempre yo dejándome inspirar por el testimonio y por el ejemplo de los sacerdotes que me acompañaron en mi juventud y de las religiosas. Excelente, muy bien. Vamos a conversar ahora sobre su zona pastoral. ¿Cómo está integrada su zona pastoral y cuáles son sus principales actividades? Bueno, mi zona pastoral es la de Pujilí. Estamos conformando las parroquias de Pujilí, Angamarca, Insilibí, Zumbagua, Huangaje, La Victoria, 11 de noviembre, Poaló y Chuquchilán. Sí, tenemos un objetivo que es el anunciar a Jesucristo vivo en nuestra realidad desde la reflexión, la coordinación y la comunión para vivir y construir el reino de Dios. Sabemos que aquí es una zona muy diversa, hay comunidades indígenas, hay campo, hay ciudad, están los hermanos de la OMG, los voluntarios matogrossos, y bueno, es un trabajo que hay que hacerlo en medio de la gran diversidad y en medio de los contrastes también a nivel de territorio, ¿no? Ya que, como digo, hay comunidades indígenas, campo, ciudad, y es una realidad que nos desafía mucho más, sobre todo cuando hablamos de que hoy hay mucha migración, ¿no?, a la ciudad, especialmente de nuestros hermanos indígenas que están en la ciudad. Entonces, el apostolado queremos enfatizarlo en la ciudad desde una pastoral urbana, desde la inculturación del evangelio en el pueblo indígena, pero que está ya en la urbe, que está en la ciudad. Como digo eso, tenemos las reuniones bimensualmente. Este 14 de abril, y tuvimos ya en enero, nuestro lugar de reunión es la Casa Campesina de Pujilí, por la pandemia. De ahí visitábamos cada parroquia, aún en medio de la distancia, pero antes de la pandemia visitábamos cada parroquia y nos encontrábamos ahí un día o 2 días, dependiendo también la temática. Hoy estamos reuniéndonos en la Casa Campesina bimensualmente, ¿no? Tuvimos ya en este febrero, tuvimos la primera reunión. Luego tenemos ya el 14 de abril, el 9 de junio, el 11 de agosto, 13 de octubre, 8 de diciembre.
queremos enfatizar sobre todo en el tema de los jóvenes, ya que es una de las prioridades en la diócesis, ¿no? La juventud y la familia y la fraternidad y sobre todo la sinodalidad. Así que, como digo, sí es una pastoral, es una zona, como digo, muy diversa, en donde hay mucha diversidad, pero ahí en medio de esa diversidad logramos tener criterios comunes, siempre en comunión con el objetivo diocesano y que nos líneas pastorales diocesanas y sobre todo también teniendo estas prioridades comunes, ¿no? Y el diálogo y la fraternidad entre nosotros, además de los encuentros, las reuniones, estas visitas que nos hacemos, ¿no? Entre sacerdotes, aunque como digo, es distante, Pujilí es distante de Incilibí, es distante quizás de Zumbagua, de Angamarca, pero buscamos las formas de reunirnos y de encontrarnos. Muy bien, muy bien. Hoy día vamos a recordar a Rosa Elena Cornejo Pazmiño, quien nació en Quito el 11 de diciembre de 1874 y murió en Quito mismo el 24 de octubre de 1964. Fundó la Congregación de Religiosas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada. Es aprobada por Juan XXIII el 27 de abril de 1962. Su proceso de beatificación inició desde el 8 de junio de 1863 y continúa hasta la actualidad. Bien, luego de una pausa comercial, continuamos con el programa de hoy con el tema La tradición apostólica y nuestro invitado, el padre Luis Eduardo Arias Tapia, coordinador de la zona pastoral de Pujilí. Volvemos en un minuto. Inicio del espacio publicitario. La voz de un pueblo en marcha, 11 horas, con 16 minutos. Fin del espacio publicitario. Todas las acciones suman, todo está conectado. El saber que somos únicos, diversos y estamos en igualdad de condiciones es la base del respeto. La calidad de nuestros actos y resultados es exactamente la evidencia del compromiso, perseverancia y profundo amor al desarrollarlos. Todas las piezas se unen en forma adecuada para construir grandes sueños. La integridad de cada una de las partes es fundamental. Este es un mensaje de la Red de Mujeres de Cotopaxi y Radio La Tacunga. En Radio La Tacunga, los niños también tienen su espacio. Escuche el programa infantil Garabatitos, de 15 horas a 15 horas 30, donde compartiremos cuentos, adivinanzas y curiosidades. 3 pececitos. Garabatitos por la señal de los 1080 kHz de Radio La Tacunga AM. La voz de un pueblo en marcha. Y le dijo: ven acá. Nuestro invitado de hoy, el padre Luis Arias Tapia, coordinador de la zona pastoral Pujilí, y el tema de hoy, la tradición apostólica. Vamos a iniciar ya con nuestro tema de hoy, pero vamos a iniciar con unas citas bíblicas, que dice lo siguiente, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Los alabo porque siempre se acuerdan de mí y mantienen mis enseñanzas tal como yo se las transmití. La siguiente cita es de Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor, la noche que era entregado, tomó pan. La siguiente cita bíblica es de la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, que dice: así que, hermanos, sigan firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de mí, sea de palabra o por carta. Y la siguiente cita de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 2, dice: lo que me escuchaste en presencia de muchos testigos, transmítelo a personas de fiar, que sean capaces de enseñárselo a otros. Justamente
Nuestro tema de hoy es la tradición apostólica. Padre Luis, por favor, ¿nos puede dar una explicación general de este tema? Bueno, empecemos por definir lo que es empecemos por definir justamente lo que es tradición, ¿sí? Esta palabra viene del latín traditio, que significa entregar. Si la Iglesia Católica la define como la parte de la palabra revelada por Dios, que no pasó a ser escrita en la Biblia, pero que sigue viva en la Iglesia. El Señor pudo escoger distintas formas de comunicar su palabra. Sin embargo, le dio importancia especial a la predicación oral. Los evangelios lo muestran predicando y no escribiendo. Luego confió el mensaje de su reino a los apóstoles, que lo transmitieron a sus sucesores, los obispos, y a través de estos a todo el mundo. La proclamación de la palabra, de recibir y transmitir, la realizaron bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces, claro, aquí de seguro podemos preguntarnos, ¿y cómo se ha ido revelando este mensaje de Jesús? De dos maneras, ¿sí? De forma escrita, es la parte de la doctrina contenida en los libros canónicos llamados Sagrada Escritura, y de forma oral, ¿sí? De forma oral, con la transmisión viva de la palabra de Dios. En conclusión, podríamos decir, la revelación escrita en la Biblia, los libros sagrados, mientras que la que permanece oral se le llama tradición. La parte de la revelación no consignada por escrito. Así como llega a distinguirse la revelación en sus dos secciones, la escritura y la tradición. Así que, como digo, es bueno considerar esto, ¿no? Sobre todo, quedar claro la tradición, ¿no? Como digo, entregar. Es Dios que nos entrega un mensaje, nos entrega una propuesta, ¿sí? Nos entrega, diríamos así, la buena noticia, y miren, ya tenemos, ¿no?, un parámetro, ya sabemos qué hay que hacer, ¿no? Por dónde caminar desde esta revelación, desde esta tradición, ¿no? Desde esta transmisión también que Dios nos ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? A través de los apóstoles, y siempre aquí, como un gran protagonista también, el Espíritu Santo. Muy bien. El católico normal, cuando escucha la palabra tradición, se le viene a la mente sus costumbres. Tenemos la tradición con la T mayúscula, que es la que se usa en la Iglesia Católica, y la tradición con la T minúscula. Háganos conocer más la diferencia entre las dos tradiciones. La tradición de la que hablamos aquí, justamente respondiendo a su interrogante, es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. Y lo que aprendieron, digamos así, por el Espíritu Santo, ¿no? En efecto, la primera generación de cristianos no tenía un Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Y aquí es justamente lo que usted dice, ¿no? Hay que distinguir de ellas las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales, sí, nacidas en el transcurso del tiempo, ¿no? Justamente acá en Pujilí, tal vez en su contexto, ¿no? En diferentes realidades, poblados, hay lo que usted dice, estas tradiciones, ¿no? Que van permaneciendo, se van cultivando y a lo largo del tiempo también se mantienen, ¿no? Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Pero solo a la luz de la gran tradición aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Entonces sí diferenciamos, ¿no? Tradición es lo que se nos ha transmitido, es esta buena noticia, lo que se nos ha predicado y llega a nuestros días. Y también está el magisterio de la Iglesia, está la doctrina, están las encíclicas, están los sínodos, ¿no? Los concilios, y
bueno, ahí está sobre todo el magisterio de la Iglesia y todo esto regido siempre con la fuerza del Espíritu Santo. Pero claro, la tradición con minúscula, diríamos así, son esos actos, ¿no? Que también son parte de nuestro pueblo, que se mantienen, pero muchas de estas tradiciones pueden estar, diríamos, en comunión con esta gran tradición o muchas otras no. Entonces ahí siempre tendremos la capacidad de tener el discernimiento, ¿no? Saber discernir entre aquellas tradiciones particulares que las tiene un pueblo, que les tiene comunidad, una familia, que pueden ir en comunión con la gran tradición y saber diferenciar, pero otras no. Entonces habrá que descartar y desechar aquello que no está también de acuerdo y a favor de la gran tradición, ¿no? Que siempre está regida por el magisterio de la Iglesia y sobre todo inspirada, ¿no? Por la fuerza del Espíritu Santo. Muy bien, cuando alguien dice tradición, sagrada tradición o tradición apostólica, ¿se refiere a lo mismo? Diríamos así, ¿no? La tradición, ya lo expliqué, ¿no? Yo dije qué significaba, pero ahora podremos ir claro. Tradición y Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Es lo que dice la Dei Verbum, ¿no? En su apartado 9. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos, para siempre hasta el fin del mundo, como lo dirá Mateo 28:20. La tradición apostólica. Por tradición apostólica entendemos la doctrina revelada, enseñada por los apóstoles, como la auténtica enseñanza de Jesús. Esta tradición apostólica está cerrada. Por ello se dice que la revelación terminó con la muerte del último apóstol, en este caso, San Juan. Luego también hablamos de una tradición eclesiástica. Se entenderá la misma tradición apostólica en cuanto continuada y explicitada progresivamente a lo largo de la historia de la Iglesia, bajo la tutela del magisterio eclesiástico, cuya misión es la de ser continuador de los apóstoles. Esta tradición sigue abierta y susceptible a constantes explicitaciones ulteriores de la fe recibida. El acontecer de la tradición es fidelidad al pasado, proyección al futuro y adaptación al presente, ¿no? Entonces también es dinámica, ¿no? Diríamos en este sentido, ¿no? Y estos tres elementos llevan a una segunda definición más concreta y completa. La sagrada tradición, ¿no? Es la divina revelación no consignada, ¿no? Sino enseñada de viva voz por Cristo o dictada por el Espíritu Santo a los apóstoles como fundadores de la Iglesia para que ella se conserve y perpetúe, ¿sí? Así que miren, el tema es muy amplio y vamos mirando, ¿no? Estas diferenciaciones también. O sea, el tema de hoy, tradición apostólica, es una partecita de esa gran tradición de la Iglesia. Claro, ¿no? Diríamos, pero todo siempre habrá una íntima relación, ¿no? Siempre habrá una íntima relación realmente, ¿no? Porque es Jesús que predica, ¿no? La buena noticia, el querigma, ¿no? Esto lo hace a los apóstoles, lo hace a sus discípulos, pero luego también vendrán los continuadores, se da la sucesión apostólica, ¿no? También vendrán los obispos, los sacerdotes, y todos también llamados a continuar para que esta tradición se mantenga viva, ¿no? Ahí miramos cómo a lo que dice inmediatamente. Miren que ya hubo en el pasado una predicación, una tradición, un anuncio, en el presente lo hay, en el futuro también lo habrá, y es que el Espíritu Santo sigue inspirando, ¿no? Y por eso están los concilios, están las encíclicas, están los sínodos, está el magisterio de la Iglesia, están también los diferentes escritos, ¿no? Que nos siguen ayudando, ¿no? Y nos siguen orientando, porque también el mundo es cambiante, ¿no? Los desafíos actuales quizás son distintos a los desafíos de hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, como digo, esto tiene que ser adaptado, pero como digo, siempre en comunión al magisterio de la Iglesia y siempre regidos bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Porque en ocasiones, claro, podemos volvernos muy buenos analistas, sociólogos, antropólogos,
bueno, desde nuestros criterios humanos, pero quizás eso no va a dar respuesta, ¿no?, a las necesidades que tiene la humanidad actual. Es la inspiración del Espíritu Santo la que nos da esa respuesta eficaz a las necesidades actuales. Muy bien. Lo que pronuncia la Iglesia sobre temas como el aborto, la eutanasia, el sacerdocio femenino, el celibato sacerdotal, matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otros, después de unos años, estas resoluciones, estos pronunciamientos serán considerados Etcétera, siempre han estado y estarán iluminados por los valores y principios del Evangelio, que han sido transmitidos a lo largo de la historia y que se actualizan por la acción del Espíritu Santo en los nuevos contextos. El valor de la vida, la dignidad de la persona humana, la libertad, la responsabilidad, la misericordia de Dios, desde el responsable y consciente ejercicio del discernimiento. Entonces, como digo, y ya lo digo, ¿no?, son los principios fundamentales del Evangelio. Quienes nos ilumina es el Evangelio. Es la acción del Espíritu Santo que se nos inspira. Y sobre todo también, en este contexto, fundamentalmente, el valor de la vida, la dignidad de la persona. Inicio del espacio publicitario. La voz de un pueblo en marcha, 11 horas, con 32 minutos. Fin del espacio publicitario. Este programa tiene clasificación A, apto para todo público. Amigas y amigos, seguimos con el programa Un Pueblo. En quien alcanza la plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. El Evangelio prometido por los profetas, que habilite el sonido, por favor. Siempre vamos a ver que Dios se vale de un apóstol, ¿no?, de un propagador,
llevando su mensaje. Miren, de qué manera lo hacían antes, sobre todo con la fracción del pan. Era un maravilloso testimonio la fracción del pan, de seguro, ¿no? Y mira cómo se querían, el testimonio de vida. También luego ya, en un cierto momento de la historia, se da el martirio, y hoy en la actualidad también, ¿de qué manera, no? El testimonio, que es ya una exigencia, ¿no?, de la humanidad entera. El testimonio del Papa Francisco, hoy mismo haber sido a los Emiratos Árabes Unidos. Miren, ¿no?, estar con tantos líderes religiosos, quizás impensable, ¿no? Y él hablando ahí del ecumenismo y de la fraternidad. Entonces, es el mensaje, es la tradición que, como digo, es necesaria que nosotros la vayamos profundizando, pero también la vayamos transmitiendo, sobre todo desde nuestra vida, ¿no?, y desde nuestra predicación, pero sobre todo también desde el testimonio, desde la obra. Ayúdenos con algo, a definir bien, hay unos términos aquí que me llaman la atención. Que ha enviado, reciben este nombre los discípulos que recibieron la misión de Jesucristo de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Miren, luego también tenemos evangelio, que viene del latín evangelium, que significa buena noticia, ¿sí?, propiamente de las palabras bien y mensaje, o también podríamos decir buen mensaje. En la tradición cristiana, el evangelio es la buena nueva de Jesús, es decir, el contenido, ¿no?, del anuncio de Jesús. También se identifica con la persona que anuncia esa buena noticia, es decir, que Jesús mismo es el evangelio. Jesús es el evangelio del Padre. Se llama también a un género de la escritura que presenta la vida de un personaje importante en la literatura antigua. En el Nuevo Testamento, los 4 libros que presentan a Jesús, el Hijo de Dios, también se llaman evangelios, ¿no? Como digo, pero sobre todo quedémonos con esto, buena noticia o buen mensaje, ¿no? La buena noticia de Jesús, ¿no? Pero a la vez también, esta bonita interpretación, concepto y definición, Jesús es el evangelio de Dios, ¿no? Así que eso es, como digo, ¿no? También frente a la otra pregunta, digo, iba mirando yo algunos documentos de la Iglesia, también revisando el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no?, algunos autores sagrados. Y bueno, predicar es anunciar la buena noticia. Eso, predicar la buena noticia. Y como digo, tanta necesidad se nos hace, ¿no?, de predicadores, pero de buenas noticias. Ante tantas falsas noticias, ante tantos predicadores de desesperanza, ante tantos predicadores de lo negativo, de pesimismo, vean que bueno, se nos vuelven a ser predicadores de buenas noticias, predicadores de esperanza, de amor, de misericordia, de fraternidad, de ecumenismo, ¿no?, de diálogo. Ese es el predicador, el que anuncia la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Cristo Jesús. Muy bien, excelente. ¿Quién puede predicar? ¿Cualquier católico puede predicar? Vea, bueno, ¿quién puede predicar? Bueno, vea, el que se deja inspirar por el Espíritu Santo, el que es dócil al Espíritu Santo, el que está abierto al amor y a la misericordia de Dios. Dios mismo dice que predicaba con autoridad. ¿Qué significa, no? Su vida y su testimonio. Y porque él era siempre dócil a la presencia del Padre. Así que, como digo, ¿quién puede predicar? El que sea dócil a la acción del Espíritu Santo. El que también profundice en la lectura asidua de la palabra de Dios, en su verdadera interpretación, en que tenga un claro discernimiento en su vida, él puede predicar. No, sobre todo también el que esté
teniendo un encuentro profundo con Dios, el que sea humilde de corazón, ¿no? Justamente hoy se nos hablaba de los publicanos, de los fariseos, ¿no? Y miren cómo aquí el Evangelio de hoy, de este día, nos habla la humildad tan importante. Ser humildes a Dios para que Él actúe, para que Él obre en cada nosotros, y somos instrumentos de su gracia. Así que los que queramos ser instrumentos de Dios podemos predicar, y cuánto El pueblo de Dios era rico en nada, esperanza y polvo en sus pies llevaba. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tan solo tu gracia me basta y más nada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tan solo tu gracia me basta y más nada. El pueblo de Dios. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Luis Eduardo Arias Tapia, coordinador de la zona pastoral Pujilí. El tema de hoy, la tradición apostólica. Voy a dar lectura al numeral 76, que dice así: la transmisión del Evangelio según el mandato del Señor se hizo de dos maneras: oralmente. Los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Por escrito, los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Parece que ya nos habló de este tema en la explicación anterior, pero padre, si algo nos quiere puntualizar, adelante, por favor. Sí, sobre todo el hecho de que, bueno, nosotros sabemos que el primer evangelio, digamos, el de Marcos, se escribe 70 años, ¿no?, después de Jesucristo. Entonces, miren que ahí hay una experiencia con Jesús, es decir, que se escribe esta experiencia con Jesús. Entonces, es la experiencia que se vive con Él, ¿no? Entonces, miren, se da de una manera oral, ¿no? Esta tradición se da oralmente, ¿no? Es decir, es como esta experiencia que tuvieron las comunidades cristianas, las comunidades de Mateo, de Marcos, de Juan. Estas comunidades tuvieron experiencia de Dios, esa experiencia con Jesús, y luego también la transmiten, ¿no? Y la transmiten a los demás, desde esa experiencia de Dios, ¿no? Sabemos que no había ahí quien esté escribiendo, no había alguien que esté redactando, pero aún quizás un celular como lo tenemos actualmente, ¿no?, que está con un grabador ahí, que tiene todo ya muy sofisticado, sino que, vean, era oralmente, ¿no? Como desde esa experiencia de Dios se va transmitiendo el mensaje, ¿no? Y llega hasta nuestros días. Miren, pero ahí sí está, siempre va a estar la acción del Espíritu Santo, ¿no? Como que la que va permitiendo, ¿no?, que esto se vaya dando, que se vaya propagando. Muy bien. Podríamos decir que en ese periodo la predicación era sin el libro, sin la Biblia, porque esa salió más adelante, fue escrito
como usted dice, por los años 70, un evangelio. La predicación prácticamente era sin Biblia, solo oralmente, prácticamente. Claro, es la vida, ¿no? Es la vida, exacto, es la vida, es oralmente, y muere como se van reuniendo las primeras comunidades cristianas. Nosotros después tenemos esos testimonios, ¿no? Y dice, se reunían todos a la fracción del pan, los Hechos de los Apóstoles, o todo lo ponían en común. No, miren, ya nos dirá también eso, ¿no? Y mira cómo se aman. Entonces, miren cómo era esta vida, ¿no? Esta experiencia ya de Dios, ¿no? Esta experiencia desde lo que vivieron con Jesús, lo van poniendo en práctica, ¿no? En su vida. Por eso, como digo, es tan importante el testimonio que uno pueda dar, ¿no? Y que los demás, a partir de ese testimonio, puedan también seguir edificando, seguir construyendo, ¿no? Ser fecundos también en su vida. Muy bien. Voy a dar lectura al numeral 77, que dice lo siguiente. Para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Padre, explíquenos un poco más sobre este numeral. Sí, se nos habla de la sucesión apostólica, ¿no? Realmente la tradición recibe la palabra de Dios encomendado por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Y esta sucesión apostólica se da hasta nuestros días. Ya sabemos que los obispos son también los sucesores, ¿no? De los apóstoles. Y luego, miren, también podríamos hablar ya de una sucesión hacia los bautizados, ¿no? También, miren, los bautizados tenemos y estamos digamos, comprometidos, ¿no? Y se nos encomienda esta misión para seguir propagando el evangelio, para seguir propagando la buena noticia, ¿no? Es decir, miren, la predicación se sigue dando desde que Jesús que vino a los discípulos, a los apóstoles, hasta nuestros días. Y por ello ahí tenemos también el sucesor de Pedro, ¿no? Que es nuestro Papa Francisco, que sigue también, miren, valientemente, con mucha salud, con mucha responsabilidad, con mucha humildad, vean, ahí sí, con mucha constancia y perseverancia, sigue predicando, ¿no? A favor de la vida, a favor de la ecología, a favor del bien común, a favor de la justicia social, miren, a favor de la caridad, nos sigue predicando, pero nosotros también como bautizados, porque dice, vayan y bautícenlos y vayan propagando mi mensaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros también somos esos encargados de propagar. Somos bautizados, ¿no? También miembros de este cuerpo místico que es la iglesia. Así que también se nos encomienda a nosotros esa misión de predicar el evangelio. Muy bien. Voy a dar lectura al numeral 78, que dice, esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Su explicación, Padre, por favor, de este numeral. Miren, sobre todo se dan, ¿no?, los testigos oculares. Realmente aquí hay testigos oculares de lo que sucede de los discípulos, ¿no? Y realmente también hay decir, cómo somos testigos desde esta experiencia profunda que tenemos con Dios. Desde esta experiencia profunda que nosotros tenemos con Dios, ¿no? Realmente constatamos su presencia en medio de nosotros. Y vamos constatando también cómo Él va haciendo su obra, cómo va actuando también en cada uno de nosotros, ¿sí? Cómo va haciendo su proyecto también en el mundo actual. Y por eso diremos que siempre el bien va a prevalecer.
el poder de las tinieblas no podrá. Siempre el poder de Dios será el que gobierna nuestro mundo, ¿no? Como digo, hay estos testigos oculares y están los apóstoles, los discípulos, y también lo podemos ser cada uno de nosotros, que desde esta experiencia de Dios constatamos y vamos viendo cómo Dios va obrando en nuestra vida. Yo por eso también les digo a muchos, ¿no? Y también reflexionamos estos días con grupo, en una comunidad, sobre todo, de cómo ir viendo las señales de Dios, ¿no? A veces somos pesimistas y vemos en todo lo negativo, solo vemos lo negativo. Incluso dudamos de la nobleza del ser humano en la actualidad. Todo es negativo, todo es falso, todo es hipocresía. Pensamos que eso es así y no es así. O sea, hay que seguir creyendo en los signos de Dios, en el poder de Dios, en el bien que sigue actuando en cada uno de nosotros, en la nobleza del ser humano, en la bondad, en nuestras mismas familias. Vamos a ir constatando, vamos a ser testigos oculares de cómo una mamita sigue luchando, esforzándose por dar lo mejor a sus hijos. Un padre de familia que está trabajando a pesar de la pandemia y sale adelante. Y muchos que están saliendo adelante en medio de su enfermedad. Los signos de solidaridad que se están dando en estos tiempos, los signos de fraternidad, los signos de caridad, la valentía, ¿no? de las madres viudas, de las que están saliendo, de los hijos huérfanos, de los que van luchando por salir adelante. Es decir, cómo somos también esos testigos oculares de ese obrar de Dios en medio de nuestro entorno, ¿no? Es decir, Dios sigue obrando y nosotros somos testigos oculares y seguimos transmitiendo ese actuar de Dios, ¿no? Predicamos aquello y somos mensajeros de esa buena noticia porque la experimentamos en nuestra vida. Padre, ¿qué importancia tienen los escritos de los santos en la Iglesia? En los primeros siglos, los obispos que han continuado hasta nuestros días, cada uno los hombres y mujeres que fueron esos testigos oculares, fueron fieles al Evangelio, fieles también al proyecto de Dios, y cómo desde esta fidelidad nos siguen inspirando, nos siguen motivando, y son ejemplo y testimonio para cada uno de nosotros, ¿sí? Así como los discípulos fueron esos testigos cercanos de todo lo que hizo Jesús, están también los santos, ¿no? Que como digo, fueron dóciles a la acción del Espíritu Santo, disponibles al obrar de Dios. ¿Y de qué nos sirve o para qué nos sirve? Como testimonio, como ejemplo, como inspiración para cada uno de nosotros. Es decir, nosotros también sí podemos alcanzar la santidad de Dios, no por sus méritos, no, sino por un obrar de Dios. Fueron dóciles, humildes, abiertos a la gracia de Dios. Muy bien, el numeral 79 del catecismo nos dice así: así la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia. Y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Padre, su explicación, por favor, a este numeral. Miren, en el tema de la tradición, en el contexto que hemos estado hablando, aquí hablamos de un gran protagonista, ¿no? El protagonista es el Espíritu Santo, ¿no? Este Espíritu Santo que se sigue manifestando y sigue inspirándole a la gran esposa, que es la Iglesia, que somos cada uno de nosotros, que somos todos los bautizados, que es la obra de Dios, ¿no? Es su esposa amada, sí, a esta esposa amada que aún a pesar de nuestras infidelidades, Dios sigue fiel, sigue acompañando el caminar de esta esposa y sigue al lado de esta esposa que somos cada uno de nosotros. Como digo, aquí lo que sí hay que considerar es la acción del Espíritu Santo y la docilidad de los hombres y mujeres. Tenemos que ser dóciles al accionar del Espíritu Santo, como iglesia, como bautizados,
cada uno de nosotros, ¿no? Así como digo, y es por eso que la tradición continúa, la transmisión continúa, y por eso, mire, a través de los apóstoles, a través de los sacerdotes, ¿no? Yo diría también, a través de los bautizados, a través de los catequistas, de los ministros, miren, la tradición continúa, el mensaje continúa, la buena noticia continúa, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo inspira y el Espíritu Santo es dinámico y sigue permitiendo, ¿no?, que vayamos construyendo el reino de Dios. ¿A dónde nos lleva la tradición? La salvación de todos. ¿A dónde nos lleva la tradición? A la redención, a la vida eterna de todos, a este nuevo mundo, ¿no? A este mundo donde sabemos que donde prevalezca el amor, la misericordia, la justicia. Podríamos decir que este programa también está aportando a esa transmisión de la revelación. Claro, está aportando, ¿no? Y usted está aportando no solo con este programa, sino diríamos con los programas de cada sábado, ¿no? O de seguro también en la catequesis, en el acompañamiento a las familias, estamos aportando. De seguro la tradición continúa y como digo, el único requerimiento es esta docilidad al Espíritu Santo. Seamos dóciles al Espíritu Santo para que podamos llegar, como digo, hoy en la actualidad que hay tanto desánimo, tanta decepción, tanta tristeza, tanta angustia, tanta enfermedad. Miren que la tradición también nos llega a nosotros a ser instrumentos de sanación. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Sanó, levantó, curó, perdonó. Entonces también nosotros podemos tener ese poder para sanar, para curar, para animar a tantos que están enfermos, a tantos que están desanimados, a tantos que quieren rendirse también en esta gran batalla, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo en la pandemia y con el virus y con toda esta situación difícil por la cual estamos atravesando. El numeral 79 nos habla también del Espíritu Santo. En la Iglesia siempre se nombra el Espíritu Santo. En la fe católica, le pregunto, ¿el Espíritu Santo es una especie de asesor dentro de la Iglesia? Justamente le acabo de decir algo al respecto. No sería el asesor, ¿no? Sería el protagonista, ¿no? Porque es el asesor el que está asesorando, no. Es como que el Espíritu Santo necesitaría que alguien le diga qué hacer. No. El Espíritu Santo es la sabiduría de Dios, es la fuerza de Dios. Es el protagonista, es el que va haciendo, ¿no? Es el que va encaminando, el que va iluminando, el que va haciendo todo esto, ¿no? Es decir, es la fuerza de Dios, es la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios que se manifiesta, así que no lo vamos reduciendo a un asesor, ¿no? Sino lo vamos haciendo protagonista, y Él es el protagonista de esta construcción del reino de Dios en medio de nuestro mundo, ¿no? Muy bien. Tenemos un minuto, una última pregunta. Los cristianos que no están en comunión con la Iglesia Católica afirman que no están en un error porque los ilumina el Espíritu Santo. ¿Esta aseveración es correcta? Tenemos un minuto. Ya hoy en la actualidad yo diría